¿Qué diferencias pueden establecerse entre el cálculo que se realizaba del impuesto diferido según el decreto 2649 del 93 y el de los nuevos marcos contables? Bueno, básicamente la diferencia es que según el decreto 2649, según la norma contable anterior en Colombia, el impuesto diferido lo calculábamos por el método del diferido, haciendo uso de las diferencias temporales del estado de resultados. Entonces usted decía, la depreciación son 100 en la contabilidad y 80 en la declaración de renta. Ahí tenía una diferencia temporal. Bueno, muy pocas empresas realmente tenían diferencia en depreciaciones porque la mayoría de las empresas depreciaban a lo fiscal. Pero sí podría haber diferencias, por ejemplo, con el tema de alguna provisión de cartera. Hay empresas que sí tenían una provisión de cartera distinta a la que permitía la norma fiscal, y esto generaba entonces ese impuesto diferido desde el estado de resultados. Lo que pasa es que cuando se calcula el impuesto diferido desde el estado de resultados, tiene una situación que es la siguiente. Usted tiene que mirar esa diferencia temporal, pero tiene que mirar también si corresponde a la reversión o al incremento o a la disminución de una diferencia temporal que ya existía. Entonces, cuando a mí me pidieron que si podía hacer el impuesto diferido basado en la conciliación de la renta, por ejemplo, de la renta líquida agravable con la utilidad contable, yo empecé a hacer el ejercicio y en la mayoría de los casos encontraba que no se trataba de impuestos diferidos nuevos. Esas diferencias temporales no generaban impuestos diferidos nuevos, sino que me tocaba mirar qué impuestos diferidos había de antes para restarle porque eran reversión de aquellos. Entonces, me parece una metodología, digamos, no sé si me parezca compleja porque yo nunca hice impuesto diferido en la norma contable anterior, pero me parece mucho más sencilla la de ahora, la metodología del balance, cuando usted simplemente toma el valor contable y fiscal de los activos y pasivos y eso le da un impuesto diferido. Yo no podría hacer un ejemplo de cómo se hacía el impuesto diferido antes, porque como le digo, nunca lo hice y no me voy a poner a estudiar eso si eso ya no se usa, pero sí le puedo mostrar un ejemplo de cómo se hace el impuesto diferido hoy. Entonces voy a mostrarles aquí nuevamente este Excel. Voy a escribir aquí cálculo de impuesto diferido según los nuevos marcos contables. Entonces simplemente usted va a buscar cada uno de los conceptos que pueden generar diferencias temporarias. Por ejemplo, una cuenta por cobrar a Juan Maya, le busca luego el valor fiscal. Entonces usted dice, por ejemplo, el valor fiscal de la cuenta de Juan Maya son 100.000 pesos, que era el valor de la factura que le generé, y supongamos que fiscalmente todavía no me aceptan ninguna provisión, y luego va a buscar el valor contable, y usted allí dice, por ejemplo, Juan Maya no me pagó y parece que no me va a pagar porque está quebrado, no tiene plata. Entonces usted dice el valor contable es 0 porque le hizo un deterioro a esa cartera. Usted dijo, esa cartera en el estado financiero la voy a deteriorar. Usted entonces aquí encuentra una diferencia y dice simplemente cuál es el valor, la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal, le da 100.000. Y a esa diferencia le calcula un impuesto diferido. Usted simplemente dice, estos 100.000 los multiplico por mi tasa de tributación, que es el 34, y ahí tiene el impuesto diferido, permítame aquí, esto así, 34%, y a eso generaría un impuesto diferido, en este caso activo, por 34.000 pesos. Entonces, calcular el impuesto diferido bajo la nueva metodología es muy sencillo. Simplemente usted busca el valor fiscal y el valor contable a la fecha de cierre de cada uno de los elementos o partidas que puedan generar impuesto diferido. Por favor, no las acumule para que no vaya a hacer una compensación de impuesto diferido. Le busca el valor fiscal y contable, encuentra la diferencia y calcula entonces el activo o pasivo por impuesto diferido. También puede ocurrir, por ejemplo, que usted tenga una máquina cuyo valor fiscal sea de 500 y el valor contable esté en 700, porque, por ejemplo, la máquina se depreció para efectos fiscales más rápido que para efectos contables.
Entonces aquí dice también que tiene una diferencia y esta va a generar un impuesto diferido pasivo. Si usted quiere saber por qué es pasivo y por qué es activo, entonces ya le toca estudiar la NIC 12 o la sección 29 de NIF para pymes y allí encontrará la metodología para medir esto. O bien, pues me puede llamar y hacemos una capacitación del tema. Entonces tomo la diferencia y le imputo el impuesto, la tarifa impositiva más bien, y allí me da el activo o el pasivo. Entonces esta es la metodología que usamos ahora bajo NIF. El problema no es hacer este cuadrito, el problema está en determinar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, que esto le haya quedado bien hecho. Si esto le quedó bien hecho, luego lo trae al cuadrito y va a calcular el impuesto diferido sin ningún problema. Pero si usted no tiene listo todavía esto, pues no va a poder calcular impuesto diferido. En una empresa me llamaron para que les ayudara con el tema del impuesto diferido, pero no tenían claro qué partidas componían la propiedad, planta y equipo. O sea, no tenían un buen inventario de partidas, no sabían cuál era el costo y cuál era la depreciación acumulada de cada una, y por lo tanto entonces se genera un problema porque allí yo no puedo o no voy a tener esa medición fiable del impuesto diferido. Me voy a meter en problemas, mejor dicho, con el cálculo del impuesto diferido. Entonces, primero tenga claro cuál es el valor contable y fiscal de sus activos y pasivos y luego va a poder entonces liquidar un impuesto diferido bien hecho.